Muy buenas noches, amigos de La Esquina TV, a través de su programa Diálogos. Esta vez estamos con el congresista Miguel González del Partido Morado. El señor Miguel González es uno de los cuatro congresistas que está representando al Callao ya algunos meses ya de finalizar su periodo congresal, que fue de un año. Conversamos con él respecto a eh, un balance de lo que ha sido su gestión y de la comisión que él preside en estos momentos, que fue encargado por el Congreso de la República. Aló Miguel, ¿estamos contigo? Sí, ¿qué tal, Diógenes? Muy buenas noches. Gustoso de Bien, estar en el espacio de la esquina. bien, Miguel. Estos han sido sin duda días bien complicados, bien movidos, ¿no? Con lo que pasó ayer con respecto a este hecho delictuoso y luctuoso para muchas familias. ¿Qué, ¿Qué tienes entendido? ¿Qué se sabe sobre las investigaciones? Ya que hubo una reunión de urgencia en una de las comisiones para poder conocer un poco más. ¿Qué es lo que tú puedes alcanzarle a nuestros amigos de la Esquina TV sobre algún alcance, algo más de lo que se conoce a través de los medios? Bueno, igual, Diógenes, lamentar este suceso de terror, como lo he expresado en mis redes sociales, condenamos rotundamente lo ocurrido. Sin embargo, estamos todavía en espera de mayores informaciones oficiales. No Ujú. quisiera adelantar, digamos, información que he visto en algunas declaraciones de algunos funcionarios públicos u opiniones. Esperemos mayor información del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Ya emitió un primer comunicado de 14 fallecidos, entre ellos dos niños. El- Entendemos que ha habido una constante el, operativo o intervención en la zona, que el terrorismo no se ha de alguna manera desterrado al 100% completamente. Sin embargo, condenamos el hecho y también condenamos el hecho de que se esté usando políticamente en estos Mm, tiempos tan delicados donde necesitamos unión y justicia, ¿no? bien, Miguel, entonces haciendo la salvedad sobre este punto, creo que de todo punto de vista humano y sobre todo periodístico, no se puede estar haciendo escarnio, ¿no? Ni Así tampoco es. aprovecharse de estos momentos que se está viviendo en el dolor de las familias. Bien, Miguel, eh, usted es presidente de la comisión investigadora de los últimos sucesos que se han producido en el Callao a nivel de gobierno regional, pero también muchos se preguntan si esas funciones solamente quedaban en el ámbito del gobierno regional y no se hacían como cascada también efectos de la Municipalidad Provincial del Callao, donde también hay muchas deficiencias, ¿no? ¿Ustedes han llegado a algo más, aparte de un resumen, si me puedes hacer, de lo que ha significado intervenciones en el Claro, CAFET, en el gobierno regional, en la DIRESA, en los hospitales propiamente dicho? Y si algunos han claro que sí, tenido Jochen. proyección a también hacerlo en la Municipalidad Provincial de Callao. Sí, subrayar lo que has mencionado al inicio, las facultades que el Congreso de la República nos ha dado como comisión complementaria o continuadora de la comisión que se forjó en el Congreso disuelto, solamente abarca facultades de investigación hacia el gobierno regional y todas sus dependencias. Ujú. Estamos hablando de los hospitales, las direcciones de salud, la Dirección Regional de Educación, el Comité del Fondo Educativo del Callao, etcétera. No abarca el ámbito municipal, provincial ni municipalidades distritales, lamentablemente. Sin embargo, muchas autoridades que han sido citadas a la comisión y exfuncionarios vienen ocupando actuales cargos municipales y hemos aprovechado el espacio de la Comisión del Callao para abordar temas estrictamente municipales y también temas sobre la pandemia en relación al Callao. De tal manera que, por ejemplo, hemos tenido al alcalde Pedro Espadaro, con quien también hemos abordado temas no solamente de su gestión cuando estuvo como colaborador o funcionario público en los tiempos en que Rogelio Cánchez era
el gobernador, sino que también hemos aprovechado el espacio para poder indagar y preguntar y complementar alguna información sobre la gestión que viene haciendo sobre los humedales de Ventanilla, por ejemplo, y también sobre la pérdida de estos 3.8 millones de soles que Contraloría ya informó y determinó ciertas responsabilidades. Entonces, sí hemos abarcado en la medida de lo posible algunas intervenciones dentro de lo que nos permiten las facultades del Congreso de la República. En cuestión de DIRESA, por ejemplo, también hemos tenido a la directora Cathay Pacheco en las sesiones anteriores, con quien también hemos abordado temas de pandemia y algunas denuncias que nos hicieron llegar en relación a su gestión. Y hemos ido más allá sobre cómo va la vacunación, el proceso de vacunación en el Callao, por ejemplo, ¿no? Entonces, hemos tratado en la medida de lo posible de abordar algunos temas, pero más allá de la comisión, los temas municipales que hemos recibido como comisión, hemos tratado de abordarlos a través de la función de fiscalización como congresista de la República, ya dentro de facultades más individuales como congresista, ¿no? Lamentablemente, entiendo que hay la idea, porque mucha gente me lo ha escrito, que la comisión de investigación del Callao es una comisión que investiga todo. No, lamentablemente no es así. Tampoco habría mucho tiempo para hacerlo, pero no abarcamos el ámbito municipal. Sin embargo, hay temas, Diógenes, que son transversales, que atraviesan todas las instituciones, inclusive el Ejecutivo, como es, por ejemplo, el tráfico de terrenos, que lo hemos abordado, los casos anteriores del 2006 que se vienen dando, y también el tema del tráfico de drogas en el puerto, que hemos tenido fiscales, antidrogas, hemos tenido dirigentes, hemos tenido la Autoridad Portuaria Nacional, etcétera, para que pueda expresar sobre los pormenores de los contratos que se han suscrito y cuándo llegan los benditos escáneres que van a colaborar con esta lucha antidrogas. Tenemos planificada también una visita hacia el puerto para poder ver y levantar un informe presencial físico sobre las condiciones en que la policía viene trabajando en el puerto. Ustedes también han hecho visitas, por ejemplo, a lo que es el Café, hicieron visitas Sí. también concretamente en el Café, encontraron deficiencias administrativas inclusive, ¿no? Es que Café Diógenes tiene un historial tremendo porque es como que la caja chica de la corrupción que se ha evidenciado en el Callao los últimos años. Hemos tenido testigos en reserva que han expresado qué se ha hecho en Café, cómo se ha operado. Hemos tenido también testigos que sabemos que han colaborado en esta red de extracción de fondos, por así decirlo, pero que finalmente no se han animado a hablar, pero que también están mapeados por Fiscalía. Y también hemos invitado a muchos funcionarios que sabemos que han participado de esta modalidad de corrupción y que siguen en algunos casos ejerciendo alguna función en el sistema público de la región Callao, ¿no? Hemos tenido una visita inopinada también a CAFEP después del aparente incendio que salió en medios. Fuimos con los congresistas Marcos Pichilingüe y con el congresista Alcides Raime a verificar el acervo documentario del CAFEP. Hicimos una visita inopinada al gobierno regional y visitamos las instalaciones del CAFEP. Estuvimos hablando con el nuevo presidente del CAFEP y pues vimos algo muy increíble. Lamentable, ¿no? Los documentos del CAFEP que están prácticamente desordenados, están arrojados en el piso, tienen un pequeño archivo donde se ve cierto orden, pero el resto de documentos en los ambientes, y hemos publicado las fotos de ello, Sí. están descuidados. Entonces, nosotros hemos pedido documentación al CAFEP sobre los varios programas que han financiado en los últimos años desde que existe el CAFEP,
y no han cumplido con enviarnos toda la documentación. Nos parece sospechoso que Mm. justamente información relevante que queremos se demoren tanto en entregar. Por eso también fuimos a Café y entendemos que la documentación existe, pero no hay, creo yo, y esta es mi conclusión, lo adelanto, la voluntad, ni tampoco está todo sistematizado como para que puedan entregar la información de manera inmediata. No sé si las gestiones anteriores lo han hecho o lo han dejado así como para que la fiscalización sea mucho más dificultosa. Eh, Pero entiendo yo que así ha sido. Miguel, pero también ha habido ya algunas sentencias del Poder Judicial con respecto a algunos funcionarios. En el café estaba el señor Santiago, ¿cómo se llama? El presidente del café, ¿no? Que también fue director de la DREC, si no me equivoco. El señor García Santolaya, si no me equivoco. Claro. Ya, García Eh, Santillán, ¿no? José García Santillán. Ya. Pero ellos estaban, habían sido investigados y en algunos casos habían sido ya investigados por el Poder Judicial y sentenciados. ¿No están compitiendo, no están repitiendo usted la investigación o son otros motivos de la investigación para no competir con lo que ya se ha dictado del Poder Judicial? Eso es lo que queríamos evitar desde un principio. Por eso es que hemos abordado temas muy puntuales, Mm. porque dentro de las varias denuncias que se han hecho a varios funcionarios, han tenido sentencia en uno o dos casos, en el resto no. Entonces, sin embargo, para toda la maquinaria que se ha movido en Café, no creemos que el delito haya sido menor. Entonces, nosotros como comisión tenemos una hipótesis y creo que esto eh, creo que para muchos, algo evidente, pero existe toda una red de corrupción y toda una maquinaria que no solamente consiste en que estén funcionarios públicos dentro de los cargos públicos en el Callao, sino que también roza con la participación política. Mm. Y que esto se ha llevado así. Hemos tenido muchos testimonios cómo ha operado Chimpún Callao en el puerto. Y nosotros queremos juntar esas piezas de tal manera que podamos aportar a la Fiscalía aquello que no se hizo, porque Fiscalía, el Poder Judicial han abordado temas muy puntuales de algunos funcionarios y casos muy específicos. Lo que no se ha hecho, Diógenes, es comprobar que todo esto es una maquinaria de corrupción y de delito y de Y, asesinatos y de sicariato. Lo que ah, pasa en el puerto del Callao no está ajeno y no es independiente de la política, de los movimientos políticos. Lo que ha pasado mm. en Café y lo que podría pasar más adelante en Café o en alguna otra instancia del gobierno regional o de lo municipal no escapa a toda esta red de aparataje de corrupción que funciona en el Callao. O- Entonces, eso es lo que necesitamos comprobar y necesitamos rescatar evidencias de eso y juntar las piezas de tal manera que en el informe de la comisión podamos contribuir con algo diferente al Poder Judicial. ¿Y tú podrías decir que esto ha continuado a pesar de haberse cambiado la administración en todas las instancias con el nuevo partido o agrupación política que llegó? ¿O se sigue manteniendo y aún pervive a pesar del cambio de autoridades? ¿Pervive, se mantiene este mismo sistema? Yo considero que todavía persiste porque no me explico que una persona que ha tenido cuestionamientos y denuncias por facilitar el tráfico de terrenos o tener acciones preferenciales, digamos, para el tráfico de terrenos a nivel provincial, ahora esté ejerciendo un cargo similar en un distrito o una municipalidad distrital. Claro. Entonces, cuando uno le pregunta al alcalde, estoy hablando en el caso de Ventanilla, uno le pregunta al alcalde si está consciente de quién tiene trabajando dentro de su equipo de confianza, ¿no? Y nos dice, bueno, no estaba al tanto de eso. Nosotros lo ponemos en duda.
Nos parece difícil de creer que a los funcionarios de confianza de las nuevas autoridades se les designe teniendo antecedentes y habiendo pertenecido al equipo de confianza también de Chimpún Callao. Bien. Entonces, a ese nivel nos falta llegar las investigaciones, Diógenes, y lo que queremos como comisión concluir ¿Alcanzará el con tiempo? toda la serie de invitados que hemos tenido. ¿Alcanzará el El tiempo? tiempo ha sido breve, hemos pedido una extensión de 3 meses, se cumple el 13 de junio. Hemos tenido fiscales, testimonios, como te digo, ex autoridades actuales. Algunos no han querido ir a la comisión. Seguimos insistiendo en la obtención de información y creo yo que hay suficientes elementos como para poder plantear a la Fiscalía la hipótesis, una de las hipótesis que te mencionaba al inicio, ¿no? Y Mm, otras más que seguramente cuando ya tengamos elaborado el informe, podremos hablar públicamente con más detalle. Es bien. poco el tiempo, Mm, Diógenes, porque la comisión no solamente tiene también la misión de haber investigado, indagado, rebuscado más elementos y sacarlos a la luz y elevarlos a fiscalía, sino que también poder contribuir con acciones específicas y también propuestas de cómo debemos mejorar desde el Congreso y desde algunas autoridades la gestión pública para poder bloquear la corrupción. Y eso es también lo que vamos a dejar. Bien, Miguel, pero un caso que sí se ha palpado últimamente ha sido el tema de el tratamiento de la salud en el Callao. Direza es una de las entidades que pertenece al gobierno regional de Callao, que administra la salud, pero según el comercio, en su informe, que ellos sacan un informe especial, mientras es salud cuenta con más de 100 camas, es increíble que, salvo que tú me digas, solamente hay 11 camas UCI en el hospital Daniel Alcides Carrión. Esto es así, son 11 camas. En todo caso, ¿hay algún informe que ustedes hayan sacado del 2019 con respecto a cómo se ha llevado a cabo? Porque se ha invertido regular cantidad de dinero para 11 camas UCI y en todo caso, estos centros de aislamiento temporal que han organizado en diversas partes del Callao, ¿realmente ese es el costo, el valor que tienen o ha habido algo extraño por ahí? Estamos en esas indagaciones. Hemos tenido a la directora Catey Pacheco, a la doctora Catey Pacheco, en la última sesión de la comisión. Ella nos ha presentado bueno, ha mostrado una presentación sobre el diagnóstico de situacional sanitario en el Callao. Hemos abordado también algunos temas mayores. Sin embargo, todavía está pendiente la entrega de información que nos daría el detalle preciso Mm, de en qué finalmente se logró invertir todo el dinero durante la pandemia, ¿no? Lo que ella nos ha dicho y que siempre ha repetido en toda esta gestión que ha tenido es que las cosas se han dado de manera transparente y bien, pero una evidente muestra que las cosas que nosotros fiscalizamos, los aspectos que nosotros fiscalizamos en los hospitales, finalmente teníamos razón los congresistas, que fiscalizamos el Hospital Carrión, porque el director Jesús Briceño fue removido de su cargo. Y ante la pregunta, ¿por qué fue removido del cargo? Si antes lo defendían su gestión y la mm, respuesta fue que no cubrió, digamos, las expectativas, ni las metas, ni su trabajo evidenció buenos resultados y por eso se decidió cambiar al director del hospital Daniel Alcides Carrión. Para nosotros es una muestra grande que finalmente los congresistas que hicimos fiscalización en el hospital Carrión, a pesar que se nos criticó, se nos mandó a ética, etcétera, por haber denunciado las ambulancias, el tema de los cobros en el oxígeno, el tema del cobro de los medicamentos, el direccionamiento hacia las farmacias privadas que están a nombre de algunos médicos del hospital, etcétera. A pesar de todo lo que se nos criticó, finalmente teníamos razón. Entonces, yo considero que finalmente no se ha ejecutado bien la estrategia sanitaria en el Callao. Sin embargo, cuando la autoridad principal tiene la resistencia
de decir que no fue así, pero no muestra las evidencias todavía. Tenemos una tarea pendiente, Diógenes, de poder comprobar con números que verdaderamente no se administró bien los fondos para la salud en el Callao. Y eso lo evidenciamos con todas las denuncias que han surgido. Otra muestra que te podría dar, otro ejemplo, es el hospital tan mentado en Pachacútec. El hospital que el gobierno regional salió en foto, el gobernador con el alcalde de Ventanilla, poniendo la primera piedra, haciendo los estudios topográficos, etcétera. No tenemos tampoco ninguna información verídica que pueda decirnos aquí está el dinero, con este dinero se va a hacer el hospital. Igual en la implementación del hospital de Ventanilla, tanto que reclamamos mayor oxígeno, igual en los centros de aislamiento, en la visita inopinada que hicimos, en la última, a principios de año, se nos dijo en el centro de aislamiento de Ventanilla que había gente que quería ir. Hicimos 2 visitas. En la primera se dijo que la gente no quería ir. En la segunda sí hay gente, pero tenemos capacidad casi para 80 personas, pero es que no hay médicos. No hay médicos. ¿Tienen el dinero? ¿Tienen el financiamiento? Sí, solamente que los médicos no concursan, pues. Eso se nos dijo. Y ante la pregunta a la doctora Checo, si esto era cierto, ella mencionó que en efecto no había médicos, y es que tampoco se gozaba del presupuesto. Entonces, finalmente, la persona encargada del centro de aislamiento nos da una versión sobre el origen del problema y la doctora nos da otra versión. Y esto lo pueden comprobar por las publicaciones en redes y también por el video donde la doctora Cate Pacheco se presentó a la Comisión de Investigación del Callao y donde da esa versión de los hechos, ¿no? Entonces, eso nos evidencia verdaderamente pues, que se está ocultando información. Se está ocultando información y se está tapando. Sí. No, sí, será complicado poder llegar a cosas concretas con respecto a la DREC, perdón, a la direza, o una vez más se va a frustrar y quedar solamente en testimonios y no se va a poder señalizar cómo se hace, ¿no? Responsabilidades. No, yo considero que tenemos elementos suficientes. Hay nombres de funcionarios públicos y de testimonios que no puedo revelar antes de que el informe final sea aprobado. Pero sí te podría adelantar, Diógenes, que se va a concluir en plantear ante el Poder Judicial, ante la Fiscalía, nuevas evidencias y argumentos, indicios, que ya dependerá de los fiscales poder continuar y aprobar una investigación preliminar. Bien. De todas maneras, en Direza, en DREP, en CAFEP, y esperamos que también en el mismo gobierno regional, a pesar de sorprendernos con el informe final de la Contraloría General de la República, ¿no? Donde prácticamente nos dice que, bueno, no hay mayores hallazgos. Sí, pues hay muchas cosas que no se dijeron en ese informe de la Contraloría, ¿no? Que también se sabía que estaba en curso el gobierno regional. Por otro lado, pasando a un tema que también usted vino a visitar junto con Daniel Olivares, el congresista, el tema de los humedales de Ventanilla. Se tenía planteado, había una propuesta o la sugerencia en todo caso de que no sea un ACR, ¿no? Sino cambiar la denominación a fin de preservar esa zona. Sin embargo, hasta ahora la Municipalidad Provincial no ha derogado, a pesar del pedido de regidores, no ha derogado esa norma que le cambia la zonificación. En todo caso, el señor Olivares ha podido cambiar, ha podido presentar ese documento, ese trámite para poder cambiar el ACR. Estamos en conversaciones, Diógenes, con el Ministerio del Ambiente, que es la entidad que debería de alguna manera intervenir en esa propuesta que hicimos. Entendemos que hay una agenda todavía pendiente desde el Ministerio del Ambiente para poder abordar este tema. Sin embargo, el congresista Daniel Olivares ya ha coordinado con la Comisión
de Medio Ambiente del Congreso de la República, porque ese fue ese Ujú. fue su planteamiento, para poder tener el colectivo Defendamos Humedales en el Congreso de la República y también convocar a las autoridades para que puedan dar sus descargos con respecto al cambio de zonificación de parte de la provincial. Entonces, yo he hablado con Danilo Olivares y también hay algunas acciones que vamos a hacer, como las reuniones de manera personalizada, de manera directa con el alcalde provincial del Callao El para temor, abordar este tema. claro, el temor es Eh, que pase el sí, tiempo y quede en cosa ya juzgada, sellada, que no haya posibilidad de revertir esta situación. Además tenemos entendido también de que habría otra propuesta de cambio de zonificación. Es decir, eh, se dejó pasar el primero, entonces ¿por qué no dejar pasar el segundo? ¿No? Entonces si no se hace algo desde el Estado para preservar este pulmón ecológico, no vamos a quedar sin áreas verdes que se supone ya hemos son en Ventanilla, denunciado, ¿no? Diógenes, al Ministerio del Ambiente este caso, ya hemos elevado la denuncia. Estamos haciendo la presión para que intervengan. El- Creemos que todavía hay desde el Ministerio del Ambiente un asunto pendiente. Lamentamos que no lo haya previsado de alguna manera, pero sí estamos haciendo la presión necesaria. Desde el Congreso sí estamos fiscalizando este asunto. Y como te digo, ya hemos tenido al alcalde inclusive en la comisión del Callao, que no está dentro de las Mm, facultades como comisión, pero sí hemos pedido el descargo necesario. Y ahora lo que toca hacer es que la Comisión de Medio Ambiente del Callao, no estoy hablando solamente de congresista Daniel Olivares o de Miguel González, sino la comisión a través de la mesa pueda pedir cuentas e intervenir directamente con la Municipalidad Provincial del Callao. la sociedad civil Eso tendría... hasta que sí, y yo creo que en los próximos días lo voy a comunicar previamente a la prensa Mm, para que también nos puedan acompañar seguramente en esta visita o reunión que tendríamos para abordar este tema directamente con el alcalde. Yo sé que ha habido reuniones, yo sé que ha habido oficios de por medio que no se nos escucharon, no se ha hecho caso, pero justamente cuando se agotan esas instancias es que el Congreso de la República interviene ya no a través de uno o dos congresistas, sino a través de la comisión respectiva o en todo caso desde la mesa directiva del Congreso de la mm, República, ¿no? bien, Entonces, eso, sin embargo, sí creemos, Diógenes, que es importante que el Ministerio del Ambiente, antes que cierre este ciclo de gestión en el Ejecutivo, debe intervenir y debe plantear la elevación de categoría de los humedales de Ventanilla. bien. Lamentablemente la norma no nos favorece. Esa es la interpretación que ha tenido el alcalde, que ha tenido también nuestros asesores, eh, pero creemos que se puede revertir o se puede mejorar la norma de tal manera que la zona de amortiguamiento no se toque. Sí, Estamos contra el tiempo, sí, Diógenes, eso es verdad, estamos contra el tiempo, pero ¿no? sí está avanzando. Y al menos a nivel del gobierno municipal del Callao, no quieren tocar ese tema, no sabemos qué podría estar pasando dentro. Un tema, Miguel, que sí, que fue aprobado en el Pleno, por el cual se ponía fin a la tercerización de los servicios de limpieza pública para las municipalidades. Tú sabes que Slim Callao estaba en una lucha por, los trabajadores de Slim Callao están en una lucha por querer ser parte del gobierno municipal provincial, ¿no? De poder ingresar. Sin embargo, salió esta ley y quería preguntarte cuánto demoraría, cuánto tomaría poder participar, cuánto demoraría ellos en que puedan ser parte del municipio, suponiendo la liquidez de Slim. Amigos, estamos con el señor Miguel González Sí, Santos, Diógenes, congresista de la República. Sí, te preguntaba con respecto a Slim. Salió la norma que ponía sí, fin a la tercerización y qué tiempo va a demorar claro. en que ellos se pueda reglamentar uno, dos, que se pueda
la municipalidad pueda cumplir lo que ha salido en este último reglamento, en esta última ley. Sí, bueno, se ha aprobado recientemente en el Congreso de la República. Mm, Es una propuesta que ya tiene, es iniciativa de varios congresistas y ya tiene meses planteado. Lamentablemente no se ha priorizado, pero ya se aprobó. Entonces, estamos en la espera y dentro del plazo para que el Ejecutivo lo promulgue o lo ujú. observe. En ese proceso estamos. Entonces, estamos todavía Ah, dentro del periodo donde el Ejecutivo lo puede promulgar o lo puede observar. Si lo promulga, entonces tendríamos que allí los congresistas hacer la presión y la vigilancia y el acompañamiento para que se reglamente en sí. el menor tiempo posible. Bien. Pero si se observa, Mm, entonces regresa a comisión del Congreso para que se apruebe por insistencia y luego al Pleno. sí, porque es increíble de que, por ejemplo, en diciembre del año pasado, los regidores tuvieron que alargar 6 meses, que justamente se cumple a fines de junio, ¿no? Y se cumple a fines de junio en este mes, porque si no, darle nuevamente otro salvavidas de 3 meses o 2 meses, que lo ponen zozobra en ascuas a todos los trabajadores. ¿Qué va a pasar con ellos? Que ha sido la principal preocupación a fin del año pasado y ahora que se está venciendo el plazo nuevamente, ¿qué va a ser de los trabajadores de Slim? Y eso hay que tener mucho cuidado, Diógenes, porque ha tenido observaciones el dictamen. El, eh, Observaciones en cuanto a cómo las municipalidades podrían ejercer el servicio, cómo podrían absorber a los trabajadores de Ujú. alguna manera. Hay algunas observaciones que se hicieron en el debate, en el Pleno y también en la comisión respectiva, que seguramente el Ejecutivo va a tener en cuenta dentro de su análisis técnico para finalmente determinar si lo observa o no. Yo creo que de todas maneras, por insistencia y vigilancia de los congresistas interesados, los que estamos interesados en esta norma, sí va a salir y va a ser aprobado y Mm. reglamentado. En el caso el Ejecutivo no lo observe. Si En lo todo, observa Diógenes, mm, lamentablemente sí considero que no nos va a alcanzar el tiempo. en todo Si lo observara. caso, Si no lo observara, yo creo que sí llegaríamos a reglamentarlo y a ponerlo en marcha. tengo entendido que había algunas observaciones. ¿Esas observaciones las han podido superar dentro de la comisión o ya no o son insalvables, digamos, esas observaciones? Dentro de la comisión se aprobó el dictamen. En el pleno salieron algunas observaciones, el que finalmente pues no repercutió en la votación final de la mayoría de congresistas, ¿no? Yo creo que es una Mm, norma viable, totalmente viable, que solamente merece de alguna manera cierto compromiso del Ejecutivo y cierta voluntad de las municipalidades. Muchas municipalidades no están de acuerdo con esto, porque lógicamente toca sus presupuestos, toca sus recursos, y lógicamente esperamos que no haya mayor problema en este aspecto y mayor observación de parte de las municipalidades y que esto repercuta en el Ejecutivo. Sin embargo, sí creemos que si con un poquito de voluntad política y mm, voluntad de parte de los municipios y el Ejecutivo, se puede aprobar totalmente. Pero cada municipio, cada provincia es un caso diferente, Diógenes. Hay municipalidades que no les afecta, hay otras que sí. El caso del Callao es un problema hasta símbolo, diría yo, que se ha usado como ejemplo cuando se ha aprobado este proyecto. mm. Sí, es preocupante, ¿no? Porque habiendo tanta gente y habiéndose invertido, gastado tanto, porque cuando se contrata con Slim, la municipalidad es un desembolso regular para poder pagar los servicios, uno de los más caros a nivel de todo el Callao. Yo creo que si ellos lo mismos lo pueden trabajar, les saldría en algunas cosas mucho más cómodas, más baratas, ¿no? Esperemos pues de que no pueda observarlo o sean subsanables las observaciones que haría el Ejecutivo ante esta ley que de hecho va a favorecer mucho a los trabajadores de Callao, sobre todo que en estos momentos están en zozobra. ¿Qué va a pasar a fin de mes con ellos? Cuando ya se venza, y seguramente se va a pedir nuevamente otro contrato de Slim otro convenio con Slim para poder salvar el mes.
Bien, estamos con el señor Miguel González Santos, congresista de la República por el Partido Morado. Eh, Circuló hace como ya 10 días más o menos la renuncia de un grupo de militantes del Partido Morado, y justamente también ayer conocimos de que habían renunciado una gran cantidad de partidarios en Arequipa, ¿no? Amigos, estamos con Miguel González Santos. Sí, te preguntaba sobre el Partido Morado. Usted ingresó como representante del Partido Morado y ¿cómo les afectó la candidatura, señor, a su candidato, teniendo de presidente al señor Sagasti, ¿no? Eh, Algunos dijeron en el Congreso que mejor había que no juntarse tanto a Sagasti porque, ¿no? Y un poco que lo dejaron solo. Hay otros consideran de que señor el presidente, el candidato, eh, tiene como digo, mano dura, habría aplicado mano dura y no quiere la competencia interna. Entiendo que cada partido, cada agrupación tiene sus propios sinsabores, su propia mecánica, pero ¿cómo les afectó la candidatura a la presidencia Sagasti? Empezamos por ahí. Bueno, decirte, Jógenes, que cuando uno participa en política, pueden pasar dos cosas, ¿no? En las elecciones, uno gana o Ah, uno pierde, y nos tocó ahora una derrota, diría yo, a nivel presidencial, a nivel congresal también, y lo asumimos con mucha hidalguía. Hemos cometido errores, seguramente cada partido político que no ha pasado a la segunda vuelta estarán haciendo sus asambleas y reuniones, analizando y evaluando qué se hizo mal, qué se hizo bien, qué se puede mejorar, qué proceso de reestructuración se debería hacer. El Partido Morado no es ajeno a ese proceso, también lo estamos haciendo. Y en ese proceso de evaluación es que hay militancia que con toda la libertad del mundo puede presentar su carta de renuncia, puede pronunciarse públicamente sobre qué opina del partido y es libre de hacerlo y lo respetamos. Sin embargo, dentro de ese análisis y contestando a tu pregunta, yo creo que en efecto sí ha habido varios aspectos que han influido de alguna manera negativamente en la campaña presidencial y congresal que hemos tenido. Y uno de ellos es el hecho de tener a Francisco Sagasti como presidente de la República, tener un gobierno a un militante morado mm, en la presidencia de la República, porque Francisco, y lo conozco, hemos sido compañeros de bancada, es una persona muy estricta y no promete lo que no puede cumplir. Él entró a la presidencia mencionando que iba a cumplir con un periodo transitorio de gobierno, donde parte de sus objetivos era garantizar las elecciones de manera democrática y también la lucha frente a la pandemia y traer las vacunas. En este proceso hubo muchas críticas, también errores. No solo se tocaron esos temas, sino también otros temas, por ejemplo, procesos de digitalización, reivindicación en derechos laborales, que lógicamente el gobierno pues dijo y lo anunció en un principio, este corto gobierno no puede hacer grandes reformas ni ujú. cambios estructurales en el Estado, lamentablemente. Son tareas que se van a dejar pendientes para el próximo. Pero claro, yo entiendo que la expectativa poblacional muchas veces no puede esperar, sobre todo en una etapa de crisis sanitaria y económica. Ese fue el costo, porque se pensó que el Partido Morado estaba gobernando. Y aunque muchos me digan, no, pero sí, Sagasti es morado, entonces el partido también, no. Todo el sistema de público y los altos funcionarios no fueron removidos en su mayoría, no fueron reemplazados por militantes morados ni técnicos morados. Y eso es fácilmente comprobable.
no teníamos toda una red de funcionarios públicos morados en todo el Perú, como para decir que fue un gobierno morado. Y te cuento una anécdota, haciendo un paréntesis muy breve. Cuando Francisco Sagasti entró al gobierno, algunas personas aquí y autoridades eh, me dijeron, congresista, ¿y ahora a quién va a recomendar como prefecto o subprefectos distritales? Y yo le dije, a nadie, porque yo no soy en el gobierno ejecutivo, yo soy legislativo. No me compete designar subprefectos. No, pero es que ustedes están en el gobierno, ustedes del Partido Morado, entonces deberían nombrar. Y hasta recibí CVs, currículums, diciendo, quiero aspirar a ser subprefecto. Entonces yo le dije, yo no soy el encargado, pero congresista, esto se suele hacer. Lo siento, yo no lo suelo hacer. La neutralidad que Francisco Mm, prometió se ha cumplido y ha afectado al partido enormemente. Y a pesar de que yo sí he sido crítico con la gestión de Francisco Sagasti en algunos puntos frente a la pandemia, sí tengo que reconocer que la neutralidad se ha cumplido al máximo y que eso nos ha afectado bastante como partido. mm, Pero sí fue un punto que se tomó en cuenta cuando la bancada morada, en algún momento nos reunimos y sabíamos que Francisco Sagasti era un probable presidente, era voceado como presidente del Congreso y por lo tanto presidente transitorio. Entonces dijimos como morados, sí, pues esto posiblemente va a afectar las elecciones, nos va a afectar como partido. Pero el Perú está primero, hagámoslo. Y también, si Francisco tiene una buena gestión, lógicamente esperamos que eso repercuta también, sí, pues, digamos, en sí. la simpatía de la población. Pero sabíamos que es una etapa muy difícil para que Francisco obtenga resultados en los 2 primeros meses. Era muy difícil. Yo Sin embargo, coincido, lo aceptamos. coincido contigo, porque yo también dije, si le va bien al presidente, va a ir bien al Partido Morado, ¿no? Pero tú sabes que ha habido vaivenes, ha habido a veces falta de Claro. respuesta rápida de parte del Ejecutivo que poco a poco le iba pasando la factura. Entonces, tú te Y quedas en ahora el que ya partido pasaron las con... elecciones, Mm, ahora que ya pasó la segunda vuelta, disculpa Diógenes, mm, ya no se habla tanto de Francisco y el gobierno morado. Entonces, ya no vemos a un canal de televisión con todo el contenido de sus programas direccionados a criticar al gobierno y a decir el gobierno morado, morado, morado. Tampoco vemos a muchos congresistas en sus intervenciones decir el presidente morado o el gobierno morado, ¿no? Ya bajaron la intensidad y el discurso y eso evidencia que pues ha habido un uso político contra nuestro partido, pero no quiero decir que eso sea lo único. Nosotros como partido, de manera interna y externa, también hemos tenido errores, errores que seguramente el- las nuevas autoridades del partido en esta segunda etapa eh, no cometerán. sí, bueno, lo más rescatable, lo bueno de todo es que eh, no han renunciado los miembros del Partido Morado, como suelen hacer otras veces por intereses. Ustedes se han mantenido en su misma bancada y han sido propulsores, pues, ¿no? De normas y de leyes que la gente los reconoce, ¿no? Han sido más coherentes, han sido muy, sin, sin mirar a quién va a favorecer, pero si es en líneas generales va a favorecer al país, se han dado este tipo de leyes, ¿no? Creo que es lo rescatable de todo esto. En todo caso, no vas a renunciar, vas a seguir haciendo política con Julio Guzmán. Sí, a ver. El partido debe pasar por un cambio, el partido debe pasar por un cambio de autoridades. Eh, yo también soy secretario general regional del Partido Morado en la Mm, región Callao, pero sí siento que después de una victoria o una derrota, un partido democrático y que profesa valores republicanos, pues necesita el, hacer cambios y el Partido Morado está en ese proceso. Estamos esperando los resultados la resolución final del Jurado Nacional de Elecciones
Sin embargo, ya estamos en reuniones. El presidente del partido, Julio Guzmán, se ha reunido con todas las bases regionales para escucharlos, para escucharnos sobre qué opinamos, cómo se condujo la campaña a nivel regional, a nivel nacional, qué podemos mejorar, qué críticas hay. Ese proceso es saludable en un partido participativo y Mm. democrático. Sin embargo, todavía hay algunos retos que cumplir y creo yo que es tiempo de cambios. Seguramente en los próximos días sabremos un poco de cuáles son esos cambios en el partido. Sin embargo, yo soy una persona que me formé en el Partido Morado, creo en el Partido Morado, aquí no hay caudillismos, ni regionales ni nacionales, y creo yo que las personas que nos quedamos en el Partido Morado es porque apostamos en un cambio verdadero. En, Y debemos estar juntos en las buenas, en las malas, y en aquí las nos regulares. quedamos para seguir construyendo. En todo caso, ¿cuál es el proceso, si por ejemplo no pasan la valla, cuál es el proceso que se debe seguir para volver nuevamente a participar, aquellos que ya no pudieron pasar la valla al 5%? Oficialmente hemos pasado la valla, más del 5%, Ya, pero ese no es el único requisito para mantener la inscripción. si no tener El otro requisito, pues, es tener más de dos congresistas en distritos electorales, no dos distritos ujú, electorales. Entonces, solamente hemos sacado congresistas en Lima. Entonces, eso, según la norma, pues nos daría la pérdida de inscripción. Todavía, como te dije, estamos esperando el comunicado oficial. ujú. Sin embargo, frente a esa eventualidad, es que ya estamos reuniéndonos y pensando cómo sería un próximo proceso de inscripción. Porque, y lo he dicho siempre en casi todas mis entrevistas, nosotros hemos llegado a hacer política para no ser más de lo mismo y no vamos a detenernos frente al primer tropiezo que tengamos, sino que tenemos que seguir adelante como Bueno, partido, como equipo, sino qué mensaje daríamos. ¿Fue un partido formado solo para unas elecciones y luego desapareció? No, ese no es la naturaleza del Partido Morado, ¿no? bien, Ujú. un último tema que atañe a lo que estamos viviendo, ¿no? Estos lamentables sucesos que tienen que ver con lo que es la campaña, la forma como se ha polarizado la segunda vuelta electoral en nuestro país es de mucha preocupación. Eh, se habla de que estarían en ambos lados aprovechando esta circunstancia que pasó el día domingo en la noche para poder sacar réditos. Eh, En todo caso, como tú dijiste, ustedes también fueron víctimas de una campaña mediática que trataba de ligarlos por todos lados y que surtió efecto y bajó toda la intención de votos que te podían haber captado. Ahora, ¿cómo ves esta segunda vuelta? ¿Cómo analizas tú, uno, el papel de los medios y dos, el hecho de que eh, la disidencia, la discordancia de ideas convoquen al terrorismo, ¿no? Concretamente lo que nosotros llamamos Ah, al terruqueo, ¿no? ¿Cómo esto puede afectar inclusive? ¿Qué reflexión puede hacer sobre esto? dos cosas. Es evidente que los medios de comunicación más importantes de señal abierta están parcializados. Y lo digo abiertamente porque no entiendo cómo un medio de comunicación, todos sus programas de manera diaria, atacan y sacan los errores de un solo candidato y de toda su estructura o maquinaria política, y no de la otra candidata. Entonces, no hay una imparcialidad allí, y eso es evidente. El Perú sufrió mucho el terrorismo. eh, Acá en el Callao hubo intervenciones militares, inclusive mi misma casa en Márquez, acá. Recuerdo cuando era niño y llegaron los militares a rebuscar mis libros y los libros de mis hermanos y encontraron un libro, El Capital de Carlos Marx. Y entonces dijeron, ¿de quién es? Esto es asociado al terrorismo, ¿no? Entonces, bueno, pues es un libro que es parte, digamos,
de la formación educativa y cultura general de todo estudiante. Y creo que nos han tenido por muchos años asustados con esto del terrorismo y es usado electoralmente. Un tema tan sensible como el terrorismo no puede ser usado electoralmente, masificando y tildando a todos aquellos que piensan diferente como terroristas. Eso es condenable, yo lo condeno rotundamente, y va evidenciando eh, qué estrategias o qué cortinas de humo se pueden ir implementando en un posible gobierno de estas personas que usan el terruqueo como estrategia política para ganar elecciones mediante el susto. No hay que hacerlo así. Hay que escuchar a todos los candidatos, hay que escuchar a sus equipos técnicos, hay que analizar propuestas y hay que mantener una postura bastante objetiva frente a los dos candidatos que tenemos. Nuestro partido ya emitió un primer comunicado de mantener independencia porque los dos candidatos no han mostrado suficientes elementos eh, mínimos de democracia, de estabilidad económica y de respeto a los derechos humanos, de tal manera que podamos animarnos por un apoyo o por un rechazo rotundo. Entonces, creemos que todavía los candidatos están a tiempo. Sin embargo, sí rechazamos rotundamente, Diógenes, el mal uso el uso político de una desgracia, como el asesinato de personas, la desinformación y la imparcialidad, y la parcialidad en los medios de comunicación. Sí lo rechazamos. Y creo yo que esto que estamos viendo va evidenciando verdaderamente por dónde es que tenemos que inclinar nuestro voto. No podemos de manera inmediata determinar o concluir algo. Necesitábamos estos días, estos tiempos, estas semanas, para poder ver cómo se desarrollan los candidatos, sus equipos y las campañas y las estrategias que usan para que finalmente podamos decidirnos por uno de los dos. No quiere decir que sea un cheque en blanco, sino que de todas maneras estaremos vigilantes y defendiendo la democracia, defendiendo la economía de todos los peruanos y los derechos humanos desde el espacio en el Congreso que nos ha dado la población, desde las calles, donde estaremos próximamente en el caso los candidatos no respeten nuestra democracia y nuestra estructura como país. Bien, Miguel, te agradezco por esta reflexión y bueno, lo hemos escuchado también el saludo de tu perrito. Si me Bueno, no hay permites un problema. paréntesis, Sí, sí, es dime, dime. un cachorro bueno, parte de mi equipo del despacho recogimos en las alturas de Pachacuta y que estaba bastante lastimado y abandonado, entonces lo hemos decidido adoptar. Y a veces me hace pasar a algunos sonidos e intervenciones en las comisiones, en los plenos y en las entrevistas. La No hay disculpa del problema, no hay caso. problema. Bueno, Miguel, un gusto haberte conocido en esta faceta también de congresista. Ujú. Bueno, hay coherencia, nadie se lo va a negar al Partido Morado, hay coherencia entre sus militantes y las propuestas, y también en la forma de actuar. Hubiera sido interesante que las cosas se hubieran dado de otra manera, pero bueno, así se dieron y vamos a ver qué nos depara más adelante. No es una despedida en estos momentos, sino es un hasta luego solamente porque seguramente antes de cambio de gobiernos estaremos conversando nuevamente para ver el balance que tú vas a presentar respecto al informe de la comisión investigadora que presides, ¿no? Y saber algunas cosas más sobre el futuro político de Miguel González Santos. Te agradezco, Miguel, por estos momentos y, bueno, a tus amigos de Prensa de la Esquina también les agradecemos por estos momentos. Tu despedida, Miguel. Las gracias, Diógenes, siempre dispuesto a poder comentar
Me gustaría tener, digamos, una próxima conversación para hablar un poco más de la comisión y los detalles, luego de la presentación del informe final. Y bueno, como siempre he dicho, estaré en el lugar, en el momento, en el tiempo y en la posición que la militancia de mi partido me lo permita y la confianza de la población, bueno, pues también me lo permita, ¿no? Así que esté donde esté, igual siempre chalaco de corazón, parquecino, y siempre pues, vigilante en lo que pueda ser el futuro de nuestro país. Ok, muchas gracias Miguel. Gracias amigos también que nos han seguido hasta estos momentos y ya seré con ustedes en otra entrevista. Gracias, buenas noches Miguel. Buenas noches.